Hay un momento en el que mi primer contacto con el cine era en aquellos años, y en mi pueblo había un cine en una bodega de los Gaviños, y era una bodega, tenía una puerta muy grande, y en medio había un agujero que estaba un poco por encima de las sillas de Enea en las que se sentaba la gente. Y recuerdo que a mí, mirando, con dos o tres siempre íbamos la pandilla, cubriéndote, ¿no? Y recuerdo de ver una película en la que era una película antigua, no se decía de época. ¿Qué echan? Dice, una película antigua. Y entonces, creo recordar que era algo de Napoleón, porque era un tipo que más tarde recordé que era aquel personaje, y creo que era Napoleón, porque era muy bajito y con cara de mala leche, como casi todos los bajitos, ¿no? Y los otros vigilaban bastante, porque Manuel, el de Menacazón, Manuel el del cine, te arreaba unos cintarazos en el culo por ver esto desde ahí, por no pagar. Y aquello fue la primera vez que yo vi el cine. Muy mal, muy mal. Y entonces empecé a dar coñazo en que quería yo ir al cine a Sevilla. Y entonces, bueno, pues ya iremos al cine a Sevilla. Borbujo está, como sabes, ¿a cuántos metros? 6 kilómetros de allí, pero claro, había que coger el autobús, vestirte como Dios manda, en fin, esas cosas. Y mi primer contacto con el teatro, había un grupo de teatro, no había un grupo de teatro, eran hombres y mujeres de allí que se reunían para hacer una obra de teatro, Barbaloca o el Genio Alegre, yo qué sé, el Teatro de los Quinteros y eso, ¿no? Y entonces pues hacía el Niño Ciscar, el Rocito Laspartero, mi tío Simón, que le gustaba mucho y era un gran ordenador de aquellas cosas. Y entonces yo los veía en el el Corral Cano, y me gustaba muchísimo cómo hablaban, porque desaparecía aquella manera de hablar, aquella manera de sonar el recio sonar de los voces de mi pueblo, yo, qué baza, ¿no? A que de pronto se habían convertido en una cosa como superior, elegante, ¿no? Como de conocimiento, ¿no? Y dije, caramba, esta cosa... De manera que yo empecé cogía las cosas de mi tío y las leía, y yo trataba de imitarle a cómo hablaba, de tal manera que conseguí tener muy poco acento y ser uno de los predilectos del el don Pablo, el maestro, para cualquier evento que hubiera que leer cosas. Y en una de ellas fue la fiesta del libro, la fiesta del árbol, que a cada niño nos daba una morera, y entonces tenía que cuidarla, y había que leer unas cosas. El día de que lo leímos era estupendo porque no sé qué me había vestido. Me había puesto aquel pantalón que yo odiaba, aquello que te ponían por debajo de las rodillas y cuando corría te hacía daño, una camisa, una pajarita, y me sentí muy guapo, muy ridículo, pero como después pensé, dije, pues alguien había dicho, esto es muy inglés, póntelo. Y empecé a leer aquello, me quedé como... se me fue la letra, se movió, pero yo me lo sabía de memoria, de manera que empecé un poco a improvisar y era estupendo porque empecé a mentir, a recomponer un poco la historia, ¿no? Y cuando aquello terminó, bueno, estaba detrás don José Luis, el cura, el primo de mi madre, que era Matamoros, que era el alcalde, los alguaciles, Esparterillo, que era el secretario. Cuando aquello terminó, la gente aplaudía muchísimo, muchísimo. Y sentí una cosa que nunca había por primera vez sentido. Y salió incluso en la prensa. Yo ya tendría como 12 años y ya hacía teatro en el colegio. Y yo recuerdo el primer poema, digamos, culto al que me acerqué, fue una cosa de Gabriel y Galán que se llama La Patria. Queriéndose un día saber qué es la patria, le dije a un anciano que mucho la amaba, la patria. Tú lo declamabas, claro, pues como se declamaban las cosas cuando eres chico. La patria se siente, no tienen palabras que claro las piquen, las lenguas humanas. Pero me gustaba mucho todo aquel lenguaje ya más culto, lenguaje que tenía sonidos. De manera que empecé ahí a sentir que la elevación, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de descubrir cosas a través de la palabra, de cosas ajenas al día a día, porque a mí me gustaba mucho ir al colegio, pero me aburría enormemente ir al mismo colegio, tener la misma banca, el mismo compañero, el mismo moco que se sacaba a tu lado, los mismos pelos que tenías que oler, siempre era una cosa terrible. Me gustaba muchísimo. Y entonces, cuando ya fui a estudiar a Sevilla,
era en el colegio de la Gran Madre, en la Macarena, colegio católico, pues ahí ya empezó los fines de curso, ya habían tomado un gran cuerpo dentro de mí. Ya me busqué a un tío que tocaba la guitarra, que se llamaba Pedrinazzi, y entonces recitábamos poemas de enjundia. A mí me emocionaban mucho aquellos poemas y transmitía emoción a la gente. Y finalmente yo creo que aquello, ya un día me dijo uno, oye, yo tengo un primo que estudia en la Escuela de Arte Dramático. No, la Escuela de Arte Dramático no existía. Existía el Conservatorio de Música y Declamación, ahí en la calle Jesús del Gran Poder. Y entonces empecé ya a tener contacto con pues, cosas de Lorca, poemas del Cantejondo, alguien que tenía, que venía con los Sada. Después me enteré que eran casi libros prohibidos, más tarde, ¿no? Pero creo que el poema del Cantejondo no. Y finalmente decidí que me iba a apuntar allí a dar clases, y lo dije a mi padre. Y a mi padre, voy a estudiar en la escuela del Conservatorio de Música de Declamación. ¿Y vas a estudiar música tú? Digo, no, yo de declamación. Pues, ¿y eso para qué? ¿Para el circo? Digo, bueno, ¿te vas a meter cirquero? Yo, vete a estudiar, Juan, hombre, tío. Y digo, bueno, y aquello se quedó allí. Y entonces digo, pero me tenéis que pagar esto. Digo, pero eso no me va a pagar en duro, tú verás. Y yo, pues muy bien. Entonces me puse a repartir paquetes mientras estudiaba y me pagaba la matrícula. Entonces ya entré en contacto con Lorca, entré en contacto con una cultura superior. Y parece esto una anécdota, pero en mi vida ha supuesto mucho el estar como falto de dónde engancharte a la cultura, digo yo, y muchos de aquellos españoles y españolas de los años 50, 60, donde, por ejemplo, yo leía muchísimo una revista que después descubrí que era de la CIA, que era el Renard Digest, que venían noticias del extranjero, todas mentirosas, pero a mí me encantaba, ¿no? Entonces leía todo cuanto caía en mi mano. Me examino con La Noche Oscura, y bueno, me dan premio fin de carrera, esa cosa. Y entonces ya con aquellos grupos de teatro ya hablábamos de cuándo había que venirse a Madrid, cuanto antes, para hay que irse en agosto o en julio, para que cuando se forman las compañías que debutan en septiembre. No te vayas ni antes ni después. Y hay que ir al Café Gijón. Y hice, la última cosa que hice fue El Genio Alegre, en el Lope de Vega, y en la Facultad de Filosofía hice con Estrada Esperando a Godot. Hacer Esperando a Godot, en el año 62, 63, estábamos un poco zumbados en aquella época, ¿no? Porque aquí se había estrenado en el 58, dirigido por Tino Martínez Tribe, eso me enteré después. Cuando leí aquello, yo no entendí nada. No sé si te lo he contado en alguna ocasión, pero no entendí, pero yo sentía que aquello era el teatro que me gustaba. Aquello me abría muchas cosas que no me abrían los demás autores, porque lo que me planteaba era lo que era un poco la vida, pero la vida es muy nada. La existencia, esta frase es de ahora, era lo que a mí, ¿qué es eso de existir como tal, ¿no? Y lo hice y dije, yo quiero hacer siempre esto. Y claro, me vine a ti, y para empezar en Madrid tuve que empezar haciendo de extra. Bueno, allí conocí a Mario Abad, que era ayudante de Guerrero Zamora, a Miguel Vico, hijo de un camarero de la familia de los Vico, a Tola, que quería también ser actor, y bueno, y gracias a a Abad, hijo de Nela Congiu, una gran actriz, pues empezamos a trabajar en Paseo de la Habana por 5 duros, nos daban 5 duros y era una maravilla, 25 pesetas cuando trabajaba, y allí debuté con una cosa de... Yo te diré cómo era aquello, los últimos de Filipinas. En el plató aquel, que era un poco más grande que este, ahí estaba la cocina, una cocina de 4 metros, ahí Goyo con el mafacto que te ponía, te dejaba la cara hecha polvo, y en un plato como este, pues ahí estaban los malos, y aquí los buenos, y pegabas tiros, pero dabas un cañón con otro, era una cosa. Y pasó que un día me llaman, porque hice un papel en La Enemiga, que después lo hice ya el protagonista, con Julián Mateos, en televisión, que hacía La Enemiga de Darío Nicodemi. El papel tenía cierta historia, aquello que tenía cacho, ¿no? Y aquello gustó, y me llamaron para hacer con María Fernanda Aragón de Guevara una serie
la serie de televisión, mi hijo y yo, hicimos 52 capítulos. Doña María Fernanda Ladrón de Guevara, padre de toda la saga esta de actores y actrices maravillosos, hicimos 52 capítulos, que aquello me catapultó. Era tremendo, ahora la fama de televisión es estupendo, pero imagínate, la televisión ya en sí mismo como mecanismo era una cosa estupenda, terrible, entrabas en casa de todo el mundo, eras un dios. Era una cosa... Y bueno, la anécdota, ya llevaba 2 años aquí, o 3, era que, bueno, pues sí, hablabas con tu madre, con tu familia, de cómo te iba, no sé qué, y ya tenía yo un acento estupendo de bien decir las palabras del teatro. Y entonces una Semana Santa, pues me alquilé un 600 descapotable. Había 600 que tenía para ir a mi pueblo. Coño. Después de salir con María Fernanda no puedo ir de otra manera, ¿no? Y recuerdo que llegué y tal, y todo, Juanito, a ver, Juanito con un descapotable. Descapotable, pero no, 600. Bueno, la anécdota se resume en que yo ya había adquirido una cierta adicción muy por encima porque había que hablar muy bien. Y entonces en una reunión en mi casa, mi madre, mi padre, un tío mío, Francisco, otro tío, mi madrina, pues yo me dediqué exclusivamente a explicar cómo me iban las cosas en Madrid, que la situación, bueno, era difícil, pero que yo podría de alguna manera seguir intentando, porque ya había trabajado con María Fernanda Ladrón de Guevara. Y entonces, hace 2 minutos hablando, mi tío Francisco, en su silencio, le preguntó a mi padre, dice, Diego, ¿te has fijado tú lo bien que habla tu hijo el inglés? Y yo me quedé mirando y volví de inmediato a mi habla andaluza muy cercana. Digo, Tito, es que hay que hablar así, hombre. Y dice, pues, muy raro, habla tú, ¿no? De manera que esa fue una de las lecciones que yo nunca olvidaré. Que es muy difícil superponer la palabra, la voz que no es tuya, superponerla. Por eso de pronto uno entiende muchas cosas, de esas cosas de los gente que reivindican la lengua, su manera, lo vernáculo, ¿no? Él era un tipo muy tierno, él era un chaval majísimo, cojonudo. Pues era muy amigo, pues también iba por el Gijón, de Justo Pastor. Y entonces pues él escribía cosas y quería hacer cine. Y un productor se llamaba Manolo Caño, pues le produjo Fantasía 3, una película de cuentos. ¿Te acuerdas que se hacía cine infantil, exclusivamente cine infantil? En el Festival de Gijón creo que había cine infantil, que había alguno más, y entonces pues el ministerio daba algún dinero. Entonces me propuse hacer Fantasía 3 y hice con Maribel Verdú y yo, pues yo hacía Tomasín y ella era la princesa. Pues como tenía una experiencia de haber hecho unos 140 programas de televisión, pues pensé que el cine era lo mismo y no tiene nada que ver. Son lenguajes distintos que poco a poco vas comprendiendo y en eso consiste un poco en lo de aprender el oficio, delante de que estase a quien se lo cuenta. Antes hice otra película con Jesús Yoagüe, que se llama Los Flamencos, y yo hacía el Chirlo, que era un torero, uno que quería ser torero y demás. Y bueno, aquella cosa, iba haciendo cosas pequeñas y finalmente hice en el 68 con Eloy de la Iglesia Algo amargo en la boca, que era una película como de mucha ruptura, que había que pelear muchísimo con la censura. Tenías amigos que te ayudaban, como Juan Fanjales, que era un joven que trabajaba en el ministerio, con Gabriel Elorriaga. Y entonces pues llegaba allí, armaba bronca y decía, oiga, ¿y cómo no? Bueno, la censura merece una cosa aparte, pero bueno. Y finalmente se hizo la película con muchísimos, no cobrábamos nunca nada, no pagaba nadie nada. No había empresa, no había industria, no. Eran unos señores que hacían películas y los que ganaban dinero, los que pretendían hacer un cine un poco casi como ahora, ¿no? Pues son esas películas indies donde con gran esfuerzo pues la gente hace la película y de pronto ves los 4 grandes que económicamente son capaces de hacer pues una película con Lola Flores, Paquita Rico y Marujita Díaz, pongamos por caso, ¿no? Y esas grandes películas, más las películas de las gestas españolas o de la Legión, de todo aquello, del enaltecimiento de nuestra cultura nacional sindicalista, pues tenían, lógicamente, grandes subvenciones
y eran las películas que el Sindicato Nacional de Cinematografía otorgaba premios, etcétera, etcétera. Entonces, esta película pues no te daba para vivir ni muchas de ellas. Recuerdo que entonces te pagaban una letra a cambio. Y yo vivía en un apartamento que regentaba un tal Sacanini, creo que era coronel del ejército. Pues apartamentos en la calle Padre Cifré, y después estuvo muy cerca de donde vivía casi toda la gente del cine. Pero no sé cómo aquello porque nadie pagaba. Y entonces yo debía ya 6 o 8 meses, y entonces cuando me dieron las letras la entregué, y además di 10.000 pesetas más, y aquello me retrasó el lanzamiento, como ahora, ¿no? Ahora van y te lanzan. Antes iba un alguacil y te decían que se vaya usted. Y tú ya tenías las cosas preparadas y te ibas, y era más ruido, porque no te ibas solo, no te ibas como ahora con una familia, 3 niños en diciembre, y llega la autoridad, llegan los policías, llega el orden, la legalidad, y usted se muere en la calle. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución y lo dice la democracia, que es una mierda, la Constitución no dice eso. Pues aquella letra nunca la cobró este buen hombre, y nunca me persiguió ni nada, sino me fui a vivir. Entonces ya empezó la rueda de las pensiones. Pues creo que me recorrí como 6 pensiones en Argüelles, en la calle Fernando el Católico 1, después en el 7, y la única manera era hacerte amigo de los serenos, que eran como policías que había por la noche, y entonces tú le dabas siempre tu propinita. Y no es que yo viajo mucho, y es que soy actor, ¿sabes? Y entonces tú les preparabas para de madrugada salir con la maleta y que me viene a recoger un taxi para no sé cuánto, y te ibas y desaparecías. Y ahí de alguna manera te empieza a ver la conciencia política, podríamos decir. Pues aparece un día y yo creo que primero viniste tú con Ángel Fernández Santos, estábamos haciendo una historia que se llama La Noche de los Asesinos, donde Julia trabajaba, y en McCoy, y en la casa de Guadalajara ensayábamos. Bueno, y ahí nos liamos un poquito, y en el año 68, 69, Julia me propone entrar en el partido. Y entonces, digo, ¿cómo se entra? Dice, pues si yo te doy los estatutos, y era la manera de entrar al partido, no había carnet, te daban los estatutos, y después, y ahora qué hago yo con esto, ¿dónde lo escondo? Pues el día que me pillen. Y la entrada, de alguna manera, al Partido Comunista significa un cambio sustancial en la mirada mía sobre la profesión y sobre el país y sobre yo, sobre mi yo, mi interno, ¿no? Porque de alguna manera vuelves al pueblo y sí, tienes una conciencia, entre comillas, de clase asilvestrada. ¿Qué pasa? Que las injusticias te duelen. Y un día sí recuerdo en mi casa, en mi pueblo no había cárcel. Había una carbonería vieja donde metían a los borrachos, pero una vez pasé por allí, y no digo el nombre, porque era una familia que pasaba mucha hambre, y sentí que le daban una paliza de muerte a la Guardia Civil por haber robado medio saco de aceituna para venderlo, comer. Y entonces ver a un San Cristobalón pegando gritos y llamando a su madre, ¡ay, no darme más fuerte! A mí aquello me dejó un poco fundido, de tal manera que llegué tonto a mi casa y digo, están matando a Gabriel. Bueno, no digo la apellido. Y pero ¿qué está matando? Le están pegando una paliza en el cuartel de la cárcel. Y bueno, siempre me quedé con aquello, ¿no? Y empiezas a leer cosas de los clásicos, de los políticos, y es unido a la realidad que se vivía aquí de falta de libertad, con el fascismo imperante, rampante, donde se fusilaba, donde no había trabajo, donde la gente tenía los perdedores. Yo pertenezco a una familia de ganadores, porque eran anarquistas. Mi padre era más socialista, ¿no? Pero los perdedores de una guerra no, de un levantamiento militar contra una cosa que se llama la República, legalmente constituida, y establecen un orden donde es el orden del terror. Eso, cuando tú empiezas a tener conciencia,
y haces el puzzle de la situación en la que vive, decide y dice, bueno, ¿y dónde hay que apuntarse para pelear y acabar con todo esto? Porque no solo es la injusticia de lo que vive, sino la injusticia que se va a cometer con un pueblo más adelante, dentro de no sé cuántos años. Vayamos a la búsqueda de las libertades. Bueno, y empiezas a... Porque no había otro. Pues si hubiera habido otro partido, pues a lo mejor resulta que había anarquistas sueltos por ahí, algunos del PSOE, republicanos, a gente que ya seguía en el maquis, peleando todavía en los años 50 y tantos, perdidos. Cuento esto porque, claro, eso significa que es esencial para tu trabajo conseguir la libertad. La libertad, conseguir que la cultura sea una herramienta esencial en el desarrollo de los pueblos, donde la educación sea una educación cierta, donde el teatro, el cine, la pintura, la música, donde las relaciones sean libres, donde el ser, en definitiva, sea eso, sea un ser libre, esencial. ¿Por qué? ¿Tú por qué no diriges? ¿Por qué no te ha llamado la atención a dirigir? Pues no, porque dirigir es una cosa muy seria. Porque escribir es una cosa muy seria. Y porque sí sé juntar palabras, darle ritmos, todo eso. Y sé también pegar un plano con otro y poner esos que llegan y dicen, ¡cabra ahí! ¡Qué miedo, cabra ahí! No, es muy importante aquello que van a ver los demás, aquellos que van a leer los demás. No se puede jugar con esas cosas esenciales, no con las cosas de comer que dicen esto. Y como no sé hacerlo ni creo que me necesiten, y que hay gente muy capacitada para dirigir cine o teatro. Una vez dirigí teatro, pero porque me empujaron, porque eso sí tiene gracia, ¿no? Y me gusta contarlo, sí. Ahora voy al cine. Yo iba a hacer una adaptación de Paco Melgares de Pluto. Y entonces se llamaba, se llamaba Pluto o La comedia de los pobres ricos. Y la dirigía César Oliva, que era un director muy del teatro curioso. Nos hemos dejado atrás el teatro independiente de aquella época, de aquellos grupos que se movían, pero bueno. Y entonces él iba a dirigir esta función y eran como 36 personajes y había 12 actores, lo producía el cabecita, el camarada Herbás. Y entonces de pronto yo iba a ser el protagonista y dijo que se tenía que ir a examinarse a Murcia para conseguir la cátedra de teatro de Murcia. Y entonces se marchó y entonces me dijeron, oye, pues tienes que dirigirlo tú, me voy a dirigir yo. Además, fíjate, con Casares, bueno, Juan Jesús Valverde, todos los Paco Merino, todos los rojeras de la época, más, siempre gritaban mucho y siempre se metían con todo el mundo. ¿Cómo vas a dirigir a esta gente? Bueno, y entonces, pues ¿a quién llamamos? Digo, llamar, yo hago el protagonista, no puedo. Bueno, finalmente, digo, Juan, por favor, tú. Y me fui a casa y le déjame que 2 días, lo pensé, y digo, vale, voy a dirigirlo. Y la comedia, a fondo como para dirigir, y tenían que doblar los actores. Y entonces, digo, bueno, en una asamblea, digo, voy a dirigir la comedia, si hay un voto en contra, yo no dirijo la comedia, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo? ¿Votos a favor? Votaron todos los votos a favor. Y dice, bien, ya vas a dirigir la comedia. No sé quién me dijo. Me gustaría saber, ¿tú qué vas a hacer? Este personaje, ¿vale? La psicología de este personaje, de Crémilo, tal, porque el conflicto que te digo, no, perdóname, aquí no, los personajes no tienen psicología. Mi montaje va a ser de revista. O sea, tú coges y si puedes invitar a Quique Camoira en todos sus defectos, invítalo. Y el que esté más brillante y más alto y más sugerente para Mérida, ese es el que estará mejor. Así que no preguntaba por la psicología, la que tú quieras darle, el sentido común y brillantez, punto. Así no lo voy a hacer, digo, tú vas a hacerlo así porque te lo digo yo. Bueno, entonces fue ya una apuesta, bueno, la búsqueda estética del feísmo, donde los decorados se hacían haciendo por el mercado, pues en el mercado eran 4 que llevaban aquí unas cosas que vendían. Y entonces fue la primera obra de teatro en la que yo he salido de protagonista sin aprenderme el papel del todo.
sino cogido con alfileres. Y me dediqué a dirigir a los compañeros todas sus escenas y a decir, y os voy a conseguir que un mutis a cada uno. Y lo conseguí. Se aplaudieron, estaba ahí escrito, 21 mutis. Y a mí me aplaudieron el mío porque me equivoqué. Y yo, porque no me acordaba. Tenía una escena con Paco Merino y allí en Mérida, ahí al fondo, estaban Cubas, el regidor, me acuerdo que venía a Cuba. Y entonces vio que entraba sin el caramillo. Y entonces en mitad de la escena ya hablaba con el personaje, eras tú, y Cubas me hacía así, dice... Y a la tercera vez dije, que si pinchaba la música, porque no había caramillo. Y entendí, digo, ¡ah! Y seguía hablando, y cuando está terminando la escena, cojo el caramillo inexistente y me fui haciendo la musiquita y me aplaudieron. O sea, esto del teatro es una cosa tan sorprendente. ¿Cómo puede ocurrir que aplaudan 21 mutis? Y sobre todo un señor que no se sabe el papel. Y claro, eso solo se consigue cuando el público, no tú, sino el público tiene deseos de escuchar aquello, le está descubriendo cosas, no el actor, sino el autor, ese acto en el que, o sea, a veces tus trabajos de cine, pues muy mal, muy mal, los mejores trabajos míos están en teatro. Claro. ¿Por qué? Porque no me ve nadie me puede recordar, no están filmados. Y entonces digo, qué bien que estaba yo en esto. Anda, discútemelo tú. O aquel. Pero en cine dice, ¿qué tal? Dice, bueno, yo hice aquello y tal. Y dice, así, mira, más joven. Te da vergüenza. Pues te paran, te miran, te no sé cuánto. Ese acto natural de comunicar, que es el teatro de tiempo, eso, y cuando ocurre esa del milagro, que me pasa mucho con lo de Juan, es la gran y hermosa pelea. Podrán cortarnos los metros de celuloide, podrán achicar los presupuestos, podrán escupirnos, pues sí, pero contra la palabra, como bien sabes, no podrán nunca. Me dieron un premio de Concha de San Sebastián, y entonces, no sé quién, del país, no sé si era Rocío, me dijo, bueno, y después de tantos premios y no sé qué, tal, ¿qué quieres del cine? Digo, me gustaría ir a ver una proyección de una película mía por primera vez y no entrar acojonado y no entrar torcido. Porque te pones a mirar así y cuando te das cuenta estás retorcido, pues ahora viene el plano, ahora viene la mierda que hice. Y viene la mierda que hice. Y de pronto dice, uy, y ahora viene ese plano, joder, ¿cómo estaba? Y el hijo puta, el director, tú, me lo ha costado. ¿Pero cómo es posible esto? Claro, porque tú eres ahí, eres una pieza más, ¿no? Y el director tiene que encajar todas las piezas, la tuya, tu vanidad, la del otro, la falta de ritmo de no sé qué, es muy difícil, ¿no? Por eso yo no tengo un trabajo bueno, aparte de la broma, nunca en cine hay cosas que están bien, trozos de mis películas que están bien, pues, quizás épocas en las que estás como encuentras personajes, pero no sé qué hablar de mis películas, no son mis películas, son cosas en las que yo he participado y no sé. Y entonces ya empezó en el cine a moverse un nuevo cine, un cine ya con las libertades, en la época de Pilar Miró, empieza a haber un cine a la búsqueda de un mayor empeño, de una mayor calidad, y donde de alguna manera, se revitaliza ese cine rancio, ese cine pedestre, que durante mucho tiempo se hizo aquí, es así, porque sin libertad se puede hacer muy poco, esto está claro, ¿no? Pues surge de milagro que yo haga Los Santos Inocentes, de nuevo. Recuerdo que había leído la novela y a mí me pareció, digo, qué hermoso elegía. Me pareció la novela, es que estaba tan escrita con un ritmo, era como, incluso era hasta casi elegíaca, ¿no? Y de pronto aparece esa película donde otra vez todos los actores, Grande, Agustín, Mari Carrillo, hasta los capataces de allí, eran una maravilla de verdad, de belleza. Ocurrió que empezamos a rodar y al primer día de rodar empezó a llover a caer agua, y tuvimos que
tuvieron que tomar la decisión de o seguir rodando y hacer una película pues, ecologista, porque aquello reverdeció el campo y aquello fue otra cosa. Y nació una película muy, muy hermosa en el que como a mitad de cuando íbamos a comer todos juntos y no sé qué, empezamos a decir, habrá que alquilar frac, ¿no? O smoking, porque esto va a dar mucho que hablar. Empezamos a sentir que iba a ser una gran película y afortunadamente así fue. Me gustaba mucho El Señorito porque los había visto muy de cerca y porque tenía las ganas de de que El Señorito no fuese siempre el andaluz, El Señorito que lo hace todo muy suave y quería, porque además tampoco hablaba el andaluz, tenía un leve acento entre Salamanca y Badajoz y aquella cosa podía hacer un Señorito más recio. Ahí descubrí una cosa estupenda, que era qué maravilla es el poder. Por eso cuando están en un partido político o es presidente de gobierno o eres sargento o mandas en la cafetería o algo, el poder, yo me acuerdo de aquellos bedeles de las salas de fiesta que tenían un abrigón hasta abajo, se te imponían, ¿no? Yo con los Señoritos empecé a descubrir una beta mía que el poder es maravilloso, aunque sea en la ficción, te lo crees todo. Y para mí lo descubrí a través de ese personaje. Pero es que a la vez que yo hacía esto, había otras películas importantísimas que se estaban haciendo, con directores que hasta ahora no habían tenido oportunidad de hacer cine, ¿no? Yo recuerdo que estaba en Roma rodando y hacía el Pappagallo, uno de Isola, la isla, una cosa de la resistencia comunista de los partisanos. Entonces me llamó Camino y me dijo, oye, ¿qué quiero que haga Franco? Digo, ¿qué Franco? Digo, ¿Franco? Digo, ya, pero yo qué tengo que ver con Franco, estás loco, perdido. No, sí, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y total, que bueno, empezamos. Digo, mira, te voy a hacer una prueba. Digo, no voy a hacer ninguna prueba. O sea, un tipo aquí delgado, chupado con esto, para hacer Franco. No, pero la voz de Franco. Y le dije que me dejara prepararlo y me ayudó mucho Basilio Martín Patino, en el sentido de que me dejó muchísimo material. Y claro, aquello para mí, encontrarme de pronto con todo aquel material, me hizo ver, encontrar la voz de Franco. Pues yo siempre pensé que tenía una voz de sonido gallego, y no. La voz de Franco era más bien maña, porque la voz del que manda se hace en la academia de Zaragoza. Y esto que te da el poder los primeros días, pues Camino, que era un tipo cojonudo, muy majo, me decía, bueno, Juanito, pues vea la marca y tal. El segundo día, oye, Juan, no sé qué y tal. Y el segundo día, esto es un cachondeo. No había ningún respeto a Franco. Si usted me dijo Juanito, y la próxima vez que me llame Juanito, me voy. Dice, ¿cómo que te vas? Óigame, Camino, la próxima vez, se quedó una cosa así, y a los demás también, soy el generalísimo. Y me cago en la. Voy a hacer la película y no había manera de encontrar por dónde meterle mano a ese personaje, pues estábamos a 10 años de la muerte de Franco. Y claro, tener distancia y hacer una película sobre el dictador cuesta, ¿no? Si quieres ser medianamente objetivo. Entonces yo veía que no, que mientras más lo estudiaba, más dolor me producía, más repugnancia, más... Y bueno, y sobre todo porque habías estado 3 veces o 4 detenido, pero claro, no te había detenido él. Y entonces aquello no entraba. Y entonces le dije a Camilo que no lo hacía. Y me fui a mi pueblo, otra vez a mi pueblo. Y estaba comiendo en mi casa, y entonces me levanté de golpe y salí. Y me dice, mira, ¿pero dónde vas? Digo, ahora, el postre, ahora vengo. Y salí por detrás de mi casa. Y detrás de mi casa está el Barrero. Y apareció la Peña Bética, que yo no la conocía, yo soy del Betis, ¿eh? Y entonces detrás estaba mi colegio, con la explanada todavía donde cantábamos el Cara al Sol, y entrábamos, y entrábamos en la clase. Yo tenía la primera banca aquí en Encerado, por Mujo, con el yugo y la flecha, y ahí Franco, aquí la Purísima Concepción, y aquí José Antonio, y yo aquí, y se me vino a la memoria
Cuando yo entraba a clase, pues había un señor que estaba allí en posición con un bastón de mando o algo así, y me parece que era una bimba de llenar, cuando era pequeño, ¿no? Una bimba de llenar ruedas de coche. Pero bueno, la Purísima estaba en todos lados y José Antonio allá, en el otro sitio. Y de pronto descubrí que yo no tenía nada contra ese señor. Y entonces empecé y bueno, si yo no tenía nada, y se me ocurrió mirar y buscar y a investigar sobre su infancia. Saben que le llamaban el Cerillita, tenía las orejas muy así, que tenía un padre bastante conflictivo, dada la bebida, que su hermano era un brillante, aparente republicano aviador, y que claro, que fue una infancia muy infeliz. Y entonces, gracias a ese viaje, yo empecé a entender y a entrar en un personaje, en una persona que tiene una biografía y que después la historia le convierte en lo que le convierte, como a todos nosotros, la historia y la vida, ¿no? Y para mí hubiera sido imposible, llamé a Camilo y dijo, lo vamos a hacer, ya lo he encontrado, me faltaba la verdad de su verdad, no la mía, no la mía subjetiva. Y, bueno, y quizás estas pequeñas cosas son los que te hace sentir que el conocimiento, la búsqueda de la cultura, del servicio incluso a una sociedad para decir venimos de esto, te sigue volver siempre atrás y a decir, ojo, no cedamos, ¿no? Empezamos a ir a festivales, Paco Rabanne y Alfredo Landa le dan el premio en Cannes, nuestro cine empieza a ser premiado, valorado, y aparecen lógicamente aquellos que pelearon por un cine mejor, los productores, evidentemente pues Querejeta, Andrés Vicente Gómez, esos son quizás los más sonados, pero bueno, habíamos olvidado a Luis Sanz, que estaba en la época anterior. Bueno, de alguna manera empezamos a entrar y a poner el pie en Europa, en esta Europa que tanta gracia nos está haciendo ahora. Porque parece que el cine transcurre en esa cosa plácida, donde nada tiene que ver con la realidad, y hagamos esta mierda constante de televisiones, de series, de no sé cuánto, donde nada entiende a nada, ni nada importa nada. Importa el dinero, la mercancía. Y yo, en la medida de lo posible, me negaré siempre a ser mercancía. Uno es finalmente el producto de la gente con la que te has encontrado. Yo soy el actor que soy por los actores con los que he trabajado, por los directores con los que he trabajado. Después de tu familia, tú has elegido una cosa que se llama otra familia. Y entonces en esa familia hay los hermanos nuevos, los sobrinos, los primos, ¿cómo se llama? Los primos lejanos, y así se van sucediendo, pero tú eres el resultado de toda esa familia. Y la familia tuya es la que has ido creando en determinados momentos, pero yo no creo en la familia. La familia como tal, institución, familia es una puñetera fuente de neurosis, esa que es, hay que cumplir reglas, hay que cumplir y demás. Perdón, un segundo, perdonadme los que no os he nombrado, no os enfadaréis porque estáis muertos algunos, y otros vivos que se me ha olvidado, no es que se me ha olvidado, que si no, no terminaría nunca. O sea que el que se enfade, que la próxima a mí no me nombre.